Muy bien, ahí estamos. El Señor nos bendiga. Vamos a continuar escudriñando la palabra del Señor en este día sábado, ¿sí? Génesis capítulo 21 nos toca en esta ocasión, así es que abrimos nuestras Biblias. Génesis capítulo 21, allí estaremos compartiendo en esta noche. Génesis 21. Y vamos a leer en el nombre del Señor. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Luego vamos a seguir leyendo, ¿cierto?, este pasaje. En el pasaje anterior vimos como un viejo problema no estaba solucionado en la vida de Abraham y Sara. Ellos habían complotado desde el momento en que Dios los sacó de allá de Ur de los Caldeos, en Génesis capítulo 12, recién en el 20 sabemos de este acuerdo que ellos tenían, se habían complotado diciendo, bueno, donde vayamos tú vas a mentir por mí y vas a andar diciendo que eres mi hermana para que a mí me vaya bien, para que, como Sara era una mujer hermosa, ¿cierto?, para que nadie atentara contra Abraham, él dijo, bueno, habrá que mentir y de esa manera nos vamos a cubrir. Y entonces ahí entendemos las cosas que ellos vivieron y las cosas que ellos pasaron. Fueron a Egipto y mintieron, y después mintieron allí en el caso de Abimelech, en el capítulo 20, hasta que ellos confiesan este problema. En Egipto parece que no hubo tanta confrontación, pero hubo un problema. Ellos se vinieron con Agar, la egipcia. De Agar, la egipcia, nació Ismael, y no era el hijo de la promesa, no era lo que Dios quería ni esperaba de ellos, no era algo que Dios había aprobado. Y eso le trajo problemas, ¿cierto? Se vinieron muy ricos, está bien, se vinieron muy ricos, una aparente bendición. Lot también se vino muy rico, pero después vemos en el caso de Sodoma y Gomorra que Lot lo perdió todo, hasta su familia prácticamente, un desastre. Entonces Lot terminó prácticamente en la ruina viviendo en una cueva. No lo perdió Abraham todo, pero el caso de Agar le trajo problemas. Bien, entonces llegamos al capítulo 20, que fue el capítulo anterior. Todo esto está grabado, está en internet, usted lo puede repasar, ¿cierto? Lo puede buscar. Y vimos entonces allí de dónde venía el problema. Problemas no solucionados. Viejos pecados que afloran nuevamente, ¿cierto?, que no están tratados delante del Señor. Y ellos, a causa de este acuerdo, este mal acuerdo que tenían entre ellos de andar mintiendo, se ven en todos estos problemas. Entonces dijimos, Dios no va a bendecir la vida de Abraham y la vida de Sara hasta que ellos no solucionen ciertas cosas. Y así también a nosotros nos pasa. Muchas veces nosotros queremos bendiciones de Dios, pero a ver, ¿Dios tiene que darnos todo lo que nosotros pedimos? No, sin duda que no. Podemos enojarnos, podemos decir, pero ¿hace cuánto le pido al Señor? Abraham ya hace 25 años que viene esperando lo que Dios le prometió. Dios le prometió un hijo hace 25 años atrás, no pasa nada. ¿Será la culpa de Dios? Entonces Dios no está obligado a respondernos cuando nosotros queremos, cuando nosotros creemos, sino que vamos a ver en este episodio que Dios responde en el tiempo señalado. Y Dios nunca llega tarde. Y Dios siempre tiene la respuesta oportuna y exacta en el momento indicado para nosotros. Nosotros quisiéramos respuestas ya. Y hoy lamentablemente la iglesia se encuentra mal acostumbrada por predicadores que no entienden la Biblia, que no entienden las Escrituras y que le están ofreciendo a la gente un evangelio del llame ya. Por ejemplo, el evangelio donde a las personas ponen dinero y Dios les responde. Pero eso no es el evangelio. Nunca nadie fue al Señor Jesucristo y le dijo, mira, bueno, te doy 10 denarios, 100 denarios, tantas monedas de plata, así que hace un milagro para mí, necesito sanidad, necesito una casa, necesito ser prosperado. No vemos que Dios se maneja así. Abraham es el padre de la fe. Bueno, pues el padre de la fe tuvo que esperar 25 años ejercitando la fe y la paciencia. Y así dice el escritor a los hebreos, que por la fe y la paciencia se heredan, ¿qué? Las promesas. Entonces Dios
las promesas que Él tiene. Sin duda Dios es un Dios de promesa. Hay muchísimas promesas en la Biblia, muchísimas. Muchos cristianos se acostumbran a esto, agarran una cajita que se llama perlitas, ¿sí? ¿Las conocen? Y sacan una perlita y dicen, a ver, ¿cuál es la promesa de Dios para mí? Primero, no es para ti. No. ¿Por qué no es para ti? Porque cuando esa palabra se escribió, Dios se la dijo a alguien en particular. Lamentablemente en este tiempo se acostumbra la gente a las respuestas rápidas, a las respuestas en que no hay nada que esperar, y la Biblia dice que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. No hay otra manera, mis hermanos. Dios no puede ser apurado por nosotros. Dios no tiene apuro. Nosotros tenemos apuro. Dios no lo tiene. Dios está en control de todas las cosas. Abraham, en este capítulo, ya tiene 100 años. Hace 25 años que él recibió una promesa que va a tener un hijo y todavía no la recibe. Todavía él no la ve, pero es que Dios está tratando con su vida. Si Dios trata así con la vida de Abraham, ¿por qué a nosotros nos tiene que responder tan rápidamente y cuando nosotros queremos? Y nosotros muchas veces podemos llegar a decir, bueno, pero hace tanto le vengo pidiendo al Señor. Dios no tiene apuro. No tiene apuro. Dios está en control de todas las cosas. Somos nosotros los que tenemos que aprender a depender de Dios y a confiar en Él. Dice aquí el versículo 1, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como le había hablado. ¿Se dan cuenta? Llegó el momento, pero es en el momento de Dios, como Él lo había dicho y como Él lo había hablado. Dios no va a actuar de otra manera. No es que Dios dice una cosa y después al tiempo, como pasaron tantos años, a Dios se le olvida de lo que dijo. No, Dios no se olvida de lo que Él ha dicho. Las promesas de Dios, hermanos, son ciertas y son verdaderas. Decíamos nosotros recién. Hay gente que se ha acostumbrado a esto. Agarran la caja esa de perlita o pancitos de vida, como le llaman en Chile, y sacan uno y dicen, mira la promesa que Dios me hace. No, no es para ti. ¿Sabes por qué no es para ti? Porque esa palabra Dios se la dijo a alguien en algún momento. Por ejemplo, le dijo al pueblo de Israel, y todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Pero no te lo dijo a ti. No me lo dijo a mí, se lo dijo a esa generación, a esas personas en una determinada circunstancia. Entonces, cuando uno saca las promesas, si es para aprenderlas de memoria, está bien, pero no para decir esto es lo que Dios me dice a mí. No, no es así. No es así como funciona la Biblia. Entonces, si nosotros mal enseñamos a la gente, si los mal acostumbramos a que cualquier cosa que sacan Dios la tiene que cumplir para ellos, estamos enseñando algo que totalmente es absurdo. Dios no ha dicho eso. Por ejemplo, usted saca una perlita, un pancito de vida, el Salmo número 2 que dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y ahí están los hermanos entusiastas. Y empiezan a decir, es que Dios nos dio las naciones y es que Dios nos ha dado los confines del mundo. No, no te lo dijo a ti, lee el Salmo. Por favor, lee el Salmo. El Salmo 2 es un salmo mesiánico, es decir, es un salmo que se aplica solamente a Jesucristo. Dios el Padre le está diciendo eso a Jesucristo, no a ti, no a mí, no a la iglesia de acá a la vuelta, no a la iglesia de la otra cuadra, no al movimiento apostólico y profético, no a la iglesia de avivamiento, no a la iglesia asamblea de Dios, no. El Salmo 2 es un salmo en el cual el Padre le dice a su Hijo, a Jesucristo, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, si uno no le va explicando a la gente, ¿por qué hay gente que rehuye de estos lugares, por ejemplo, de esta clase de iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué no les gusta esta clase de iglesia? Porque en esta clase de iglesia, ¿sabe lo que hay que hacer? Ponerse a leer la palabra de Dios, ponerse a estudiarla y vivir por ella. Porque aquí no nos paramos y a decir yo estoy sintiendo y yo hago esto y el pastor comienza a dar vueltas acá arriba y hace la vertical y una vuelta carnero y apoya la cabeza en el piso y da vuelta como un trompo. No hacemos eso, aquí hablamos de la palabra de Dios y tratamos de dar un mensaje serio, pero a la gente hoy en día lamentablemente no les gusta un mensaje serio.
Dios va a cumplir su palabra, dice el versículo 1, visitó Jehová a Sara como había dicho e hizo con Sara como le había hablado. Es que Dios no va a hablar, no va a hacer otra cosa más lo que está escrito. Hay gente que dice, bueno, pero es que Dios puede hacer cosas que están afuera de la Biblia. Bueno, pero ¿cuál es el sentido entonces de la Biblia? ¿Para qué está? La tiramos. Hoy a la gente le gustan los lugares donde hay mucho de lo que le llaman manifestación y nosotros creemos que hay manifestaciones espirituales. Por supuesto que las hay, pero las hay cuando Dios quiere que estén, en el momento que quiere que estén y con orden, como dice la Escritura, con orden, porque Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de orden. Y hoy hay gente en iglesias confundida, desde el pastor está confundido, sus líderes están confundidos y la pobre gente que está en esas iglesias está confundida. Porque se dejan dominar por las emociones, mas no por la palabra de Dios. Aquí la Biblia dice claramente, como lo había dicho, tal cual lo había hablado. Dios no hace otra cosa más que remitirse a su propia palabra. Dios no va a cambiar el mensaje ni por ti, ni por mí, ni por nadie. Él no lo va a cambiar. Él no va a cambiar de idea ni de opinión por nada. Es que pasó tanto tiempo, no importa, Dios no cambia, Él es inmutable, Él es eterno. Y le va a cumplir a Sara lo que Él le ha dicho a Sara, y no otra cosa. Sara podría haber decretado, yo decreto que voy a tener no un hijo, ¿qué un hijo? 10 hijos voy a tener. Y yo declaro que Sara puede hacer lo que se le dé la gana, Dios va a hacer su propósito y Dios va a cumplir su voluntad en la vida de Sara, como está escrito, Jehová cumplirá su propósito en mí. Es el propósito de Dios, no el tuyo, no el mío. Pablo en la carta a los Romanos dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a ¿qué? A su propósito, al propósito de Dios son llamados. Dios no va a responder ni va a hacer cosas conforme a mi propósito, conforme a lo que yo declare. Hoy están enseñando a gente delirante simplemente, deliran. Yo los veo a veces por YouTube, los veo por Facebook, declaran, decretan, hacen esto, tonterías, perdóneme que se lo diga, tonterías. Dios no va a hacer lo que usted está diciendo, Dios va a hacer lo que Él ha dicho. Y eso es lo que Él le dijo a Sara, eso es lo que Él cumplió, punto. No importa lo que dijo Abraham, no importa lo que dijo Sara, no importa lo que alguien decrete o declare, no importa, Dios va a hacer lo que Él ha dicho. Y no va a hacer otra cosa. Dios no se maneja de otra manera, mis hermanos. E hizo con Sara como había hablado. Versículo 2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Se da cuenta? En el tiempo que Dios le había dicho. Hermanos, es que Dios no se atrasa, Él no tiene apuro. Como dice Filipenses capítulo 1, versículo, por el versículo 6, 7, dice que aquel, hablando de Dios, que comenzó la buena obra en vosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él va a continuar trabajando. Hace 25 años que Dios habló con Abraham, no pasa nada, pero Dios está trabajando. Dios está en control, como cantamos a veces una hermosa canción, cuando Él queda en silencio, 25 años. Está bien, no fueron 25 años de silencio, pero fueron varios años de silencio. Es porque Él está trabajando. Es porque Él está actuando. Y nosotros somos los que tenemos que aprender a confiar en Él, aprender a esperar en Él. Aprender a depender de sus promesas, aprender a confiar en su palabra. Hoy la gente confía en la palabra del profeta, del apóstol, de aquel que se levantó, dio 20 vueltas allá atrás en el fondo. No, hermanos, hace unos días pude hacer una predicación en la conferencia que tuvimos pastoral y decíamos, la autoridad máxima de la iglesia es la palabra de Dios. Claro que Dios puede a veces darte una palabra por alguien, pero esa palabra tienes que ponerla en prueba. Esa palabra no es autoritativa, esa no es una palabra definitiva, no. La única palabra definitiva es la palabra de Dios. Mire, cité también en esa predicación, está en internet,
Se llama La autoridad de la iglesia, en el canal IEPI Producciones. Cité también a los hermanos de Berea, una iglesia del Nuevo Testamento, allí en el libro de los Hechos, que dice que mientras Pablo, el apóstol Pablo, verdadero apóstol, el apóstol Pablo le fue a predicar, sin embargo los hermanos de la iglesia dijeron: momento Pablo, vamos a ir a la Biblia a ver si lo que nos estás enseñando es correcto o no. Y la Biblia dice: buenísimo, bien. La Biblia dice eso, Dios dice eso, el Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, dice eso. Es decir, por más que venga acá quien venga, todo lo que enseña debe ser analizado a la luz de la palabra de Dios. Usted, escúcheme, lo que escucha acá tiene que analizarlo a la luz de la palabra de Dios. Porque no es el pastor Mauricio la autoridad máxima es la palabra de Dios. Porque no es lo que dijo fulano de tal la autoridad máxima es la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros vamos a la palabra, y ese es nuestro concepto como iglesia. Tenemos que ir a la palabra, pero claro, eso a usted le trae un problema. ¿Sabe cuál problema? Es que usted se tiene que comprometer con la palabra. ¿Cómo va a analizar a la luz de la palabra lo que le están enseñando si no conoce la palabra? Entonces, este tipo de iglesias en la que nosotros estamos, ¿le hace a usted responsable o no? Le hace a usted responsable. Pero a las iglesias hoy en general no les gusta ser responsables, les gusta ser irresponsables, que me digan lo que tengo que hacer, que me digan lo que tengo que dar, que me digan o que me lean prácticamente como los gitanos: léame la palma de la mano y dígame el futuro. Y ahí se para a alguien, ahí te dice: no, porque mañana, no, porque pasado, no, porque la semana... Y eso quieren. Pero en la iglesia en la que estamos, mi hermano Brian, es una iglesia que te va a decir: eres responsable por conocer la palabra de Dios. Tienes que conocerla. Tienes que leerla. Tienes que comprometerte. ¿Sabe por qué? Porque si no vas a ser engañado. Si no te engañaron antes, vas a ser engañado ahora. O tal vez te engañaron antes y ahora Dios te está diciendo: ¿por qué Dios te trae una iglesia como esta? Una iglesia que te va a hablar de la palabra de Dios. Aunque Dios muchas veces mueva a alguien aquí y haya alguna manifestación, no es eso lo importante. Lo importante es el mensaje que estamos dando como iglesia. El mensaje de la palabra de Dios. Y eso hace que la iglesia no sea una iglesia en la cual muchos quieran llegar. Gloria a Dios que esta iglesia se abrió este templo, mejor dicho, ¿no? Este templo se abrió hace 4 meses y hoy vemos una hermandad presente. Gracias al Señor, eso lo vemos hoy. Pero no son iglesias a las cuales la gente esté desesperada por querer ir a una iglesia. No. Anoche pasábamos con mi hija por afuera de una iglesia. Escuche. Pasábamos por afuera de una iglesia, las puertas estaban abiertas, de par en par. La iglesia estaba repleta. Pero quiere que le diga una cosa, y esto no es chisme, lo sé directamente de los labios de la autoridad superior de esa iglesia. En esa iglesia no quieren estudiar estudios bíblicos. Es decir, es una iglesia donde no queremos estudio bíblico, y estaba repleta. ¿Y de qué vive esa iglesia? De gente que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y cultos largos, 6, 7, 8 horas, 20 profecías por culto. Y la Biblia, si te he visto no me acuerdo. Y estudiar seriamente la palabra de Dios. Desde el pastor para abajo no conocen la Biblia. Pero la iglesia estaba llena, yo doy fe. Llena, pero hasta atrás. ¿Qué es lo que quiere la gente? Eso. Porque eso es más fácil. Porque yo voy al culto y es prácticamente una clase de aeróbics. Y pierdo 6 kilos ahí transpirando y transpirando. Y digo, ¿qué? Oh, cómo se movía la presencia de Dios. No, se movieron tus emociones. Porque donde no hay palabra de Dios,
no me digas que Dios está. Las emociones estuvieron. Pero yo le preguntaría a esa gente, ¿cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue la doctrina que aprendiste en esta noche? ¿Cuál fue el mensaje bíblico? ¿Cuánto es el compromiso desde el pastor para abajo con la palabra? Y no lo hay. Pero, lo que muchos te van a decir, pero la iglesia está llena. Buenísimo. Me alegro. Me alegro entre comillas, ¿cierto? Dios, hermano, va a hacer lo que Él ha dicho. Él no va a hacer otra cosa. No va a suceder otra cosa. Sara concibió cuando ya no lo podía hacer humanamente. Cuando ya Sara estaba anciana, tenía 90 años. Una anciana de 90 años no tiene hijo. Es decir, cuando no hay esperanza, cuando no hay posibilidad, ahí Dios interviene. Porque mientras nosotros podemos, Dios va a decir, no, tienes que aprender a depender y a confiar en mí. Porque si lo vas a resolver tú, ¿para qué quieres que yo lo haga? Porque si no confiamos en Dios, si no esperamos en Él, si nosotros creemos ser más sabios y más inteligentes que Dios, Dios dice, bueno, hazlo tú. Decimos, Señor, resuelve este problema, y al otro día estoy yo tratando de resolverlo. Y Dios estará preguntando, pero ¿no me dijiste anoche que lo resolviera yo? ¿Para qué estás metiendo mano? Déjame hacerlo a mí. Y es una lucha con nuestro interior, con nuestra mente, con nuestro corazón. ¿Cómo es esto de depender de Dios y de confiar en Dios? ¿Cómo es esto? Pero Sara concibió, aunque ya no podía humanamente, ni su esposo tampoco. Y esto les enseñó la dependencia total y absoluta. Es decir, o Dios me salva, o Dios me ayuda, o no hay nada que hacerle. Y Dios muchas veces va a permitir esas situaciones en nuestra vida para recién en ese momento, cuando nos damos cuenta que no hay salida, que no hay solución, que no hay esperanza, para que miremos hacia el cielo y digamos, Dios es mi única esperanza, porque o me ayuda Él o ya no hay nada que hacer. Y es la experiencia de muchos de nosotros en algún área, ¿o no? Y cuando nosotros hemos dicho no hay nada que hacer, cuando yo ya agoté todos mis recursos y posibilidades y me doy por vencido absolutamente, es cuando Dios dice, bueno, ahora me toca a mí. Y Él lo hace y Él lo resuelve tan fácil, ¿o no, mi hermano Guillermo? Él lo resuelve tan fácil, lo que creíamos imposible, lo que nadie podía hacer, lo que nadie podía cambiar, lo que nadie podía tocar, lo que nadie podía resucitar. Él se para delante de la tumba y dice, Lázaro, ven fuera. Y está solucionado el problema, pero no estaba muerto esto. Sí, pero Él le da vida. Pero Él lo levanta, Él lo resucita. Pero si este pobre viejito de 100 años, ¿qué va a hacer ahora con su mujer de 90 años? Ya a esta altura de la vida, vamos a pedir peras al olmo. Sin embargo, Sara concibió y dio a luz un hijo. ¡Qué golpe!, ¿no? Para la fe, para cuando uno cree que ya no hay más nada que hacer. Pero mis hermanos, Dios es nuestra esperanza. Dios es nuestro refugio, Él es nuestro amparo. Fue en el tiempo de Dios, fue en el tiempo que Él tenía ya en su mente. Mire, la Biblia dice, hablando de Jesucristo, porque Dios envió a su Hijo a su debido tiempo, ni antes ni después. Fue en el momento en que Él tenía señalado, el momento en el que Él ya tenía todo listo, fue en ese momento, no fue antes. Pero ¿por qué no lo mandó allá, no sé, en el 500 antes de Cristo? No era el momento. ¿Por qué no lo mandó en el 300 después de Cristo? No, era en ese momento. Dios sabe en qué momento actúa. Dios sabe en qué momento hace las cosas. Somos nosotros los que tenemos que aprender a esperar en Él. Es en el tiempo de Dios. Todo tiene su tiempo, dice la palabra del Señor. Todo tiene su tiempo. Llega un momento. Tiempo y ocasión acontecen para cada cosa. Llegará el momento. ¿Qué debemos hacer mientras tanto? Orar. Pero orar confiando.
Orar esperando, como aquel que está sembrando. ¿Qué dice? Va tirando la semilla, va arando el surco y después va tirando la semilla diciendo, esta porquería de semilla, si no va a brotar nada acá. No. Lo hace con esperanza. Dice la Escritura, porque con esperanza debe sembrar el que siembra. Sino, ¿qué sentido tiene? Si usted se levanta en la mañana para ir a trabajar, ¿por qué lo hace? Porque tiene esperanza de que al fin del día o al fin de la semana o a la quincena o al mes le van a pagar. Si usted supiera que no le van a pagar, si Brian supiera que no le van a pagar, ¿se levanta a trabajar? No. Porque con esperanza debe hacerse lo que se está haciendo. Y lo que nosotros estamos haciendo como creyentes se hace en esperanza. En esperanza de que cada silla va a estar llena. En esperanza de que vamos a tener que comprar más sillas. En esperanza de que en nuestro barrio muchos vecinos van a venir a los pies de Cristo. En esperanza de que muchos jóvenes que están en la esquina, que se drogan, que se alcoholizan o que están en la violencia hoy en día se van a convertir y van a servir al Señor. En esperanza debe hacerse todas esas cosas. En esperanza de que aquí va a haber un coro con músicos, con instrumentos, con todo, con jóvenes, con niños. En esperanza. Porque si no tenemos esperanza, mis hermanos, cerremos las puertas y dediquémonos a otra cosa. Y dice la Escritura, y la esperanza no avergüenza, porque estamos esperando en el Señor. Y nadie que confió en Él fue avergonzado. Nadie. Nadie que realmente confió en Dios, mis hermanos, fue avergonzado. Fueron bendecidos. Abraham, muchos se le habrán reído en su momento. ¿Se acuerdan cuando Dios le cambió el nombre? Abraham, padre de multitud, y Dios se lo cambia a Abraham, padre de naciones. Las risas, pobre viejito, mirá el delirio que tiene. Padre de multitud, no tiene ni un hijo. Y ahora un día aparece, se llama Abraham, padre de naciones. No, pero ya está pirucho el pobre viejito, se chifló. Tiene una obsesión tan grande que se chifló. Pero Dios le cambió el nombre. Y él creyó. Y en su momento se dice que él salió para afuera, ya lo predicamos esto, miró las estrellas, Dios le dice, si puedes contarlas, así será tu descendencia. Y dice la Escritura, creyó Abraham a Dios, él le creyó. Dijo, si Dios lo dijo, él lo va a hacer. Y llegó el momento que lo que Dios le dijo, él lo hizo. 25 años esperando, pero Dios lo hizo. No sé cuánto tiempo lleva esperando usted. Hay cosas por las que yo estoy esperando hace tiempo, pero tengo esperanza, mis hermanos. Tengo esperanza. Porque la esperanza nuestra no avergüenza. Podemos proclamarla, podemos saludarla, podemos confiar, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios Todopoderoso, este que se le manifestó a Abraham. Yo soy el Shaddai, es decir, el Todopoderoso. Camina delante de mí, anda delante de mí, de mis ojos. Y esta esperanza es una esperanza maravillosa. Versículo 3. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. ¿Se acuerdan qué significaba el nombre Isaac? Risa, muy bien, risa. Isaac significa risa, claro. Y ahora él se reiría, porque el que ríe último ríe mejor. ¿Cuántos se le habrán reído a este pobre viejito? 100 años y su mujer 90. Vamos a tener un hijo, pero pobre, y bueno, dejalo. ¿Cuántos vecinos habrán dicho cosas semejantes? Y bueno, dejalo. De este lugar no se va a terminar más, dejalo. Se terminó y ahora hay gente congregándose. Y hoy decimos que por la fe vemos este lugar lleno. Y vemos un coro. Y alguno dirá, dejalo. Pero el que ríe último ríe mejor, porque el que espera en Dios ríe mejor. Siempre esperar en Dios es reír último. Es reír al final. Y Él le pone a su hijo, ¿cómo le pone? Risa. Ahora me río yo, dice. Ahora me río yo. Y Sara se ríe, mire lo que dice. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Versículo 6. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. No puede ser. Es maravilloso lo que Dios hace.
Es precioso la obra de Dios. Te causa gozo. Esta es una risa de gozo, de alegría. Esta es una risa contagiosa. La que lo oiga, ¿cómo puede ser que una mujer de 90 años tiene un hijo? La que lo oiga se reirá conmigo. Es algo contagioso. Es que lo que Dios da, mis hermanos, el gozo que Dios pone en nuestros corazones, es un gozo que contagia. Es un gozo que contagia a otros. Nuestra esperanza es contagiosa, mis hermanos. Como Dios le había mandado, Abraham circuncida a su hijo de 8 años. Acá fíjense que comenzó con el pie derecho. Ya Abraham está obedeciendo. Ya no hay mentiras, ya no hay enredos, ya no hay... No. Dios que dijo, a los 8 días de nacido tenés que circuncidar a tu hijo. Él a los 8 días de nacido circuncidó. Qué maravilla, mis hermanos. Tenemos para mañana ya, vamos a dejar una segunda parte, vamos a llegar hasta aquí, hasta esta parte nada más. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Versículo 7, y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. ¿Quién lo dijera, no? Qué gozo, mis hermanos, es saber lo que Dios hace. Así que confiemos en Dios, esperemos en Dios. No importa cuánto tiempo ya espera, cuánto tiempo ya ha pasado, pero confíe en Dios. Nuestra espera es una espera en esperanza, no es una espera desesperada, es una espera sabiendo en quién hemos creído, a quién le hemos creído, que Él es poderoso, que Él es fiel. Y cierro recordando palabras que ya dijimos. El autor a los Hebreos dice que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Las promesas no se heredan porque usted sacó una perlita, un pancito de vida y dice, mira la promesa que me dio. No, ni lo sueñes. Por eso se engaña a la gente, por eso se engañan muchos cristianos. Esas promesas, ¿sabes cómo se heredan? Las que corresponden, no todas, solo las que corresponden, ¿sabes cómo se heredan? La Biblia lo dice. Por la fe, ¿y qué más? Y la paciencia. Dígalo conmigo, por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Dígalo una vez más, por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Las promesas no se heredan porque usted sacó un pancito ahí, una perlita, no se engañen. Por la fe y la paciencia se heredan